Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño. La Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Hoy en La Otra Realidad Radio te presentamos Entrevista destacada. En esta ocasión con un tema que es la primera vez que vamos a abordar en este espacio de investigación, de análisis geopolítico, al cual nos hemos acercado de diferentes maneras, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de encontrar a una persona que haya investigado este tema de manera profunda para que pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Por eso hoy queremos charlar con vos de Benjamín Solari Parravicini. Si sos argentino o argentina, tal vez alguna vez lo hayas escuchado mencionar. Hay algunas personas que se refieren a él como una especie de Nostradamus argentino. Lo cierto es que Parravicini, durante la década del 30, el 40 y del 50, dibujó una serie de iconografías que predijeron de muchas maneras algunos de los acontecimientos geopolíticos más importantes que vivió nuestro tiempo, y algunos otros todavía están ocurriendo. Para conocer un poco más de todo esto, hoy nos damos el tremendo gusto de tener aquí por primera vez en Data Urgente, también para el canal Extra TV, a Luis Igarzábal. Él es doctor en biología, profesor de artes plásticas y es parte del Protectorado Soberanista Social Cristiano. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vos, muchas bendiciones para vos y todo el público y todo lo que te acompaña en esta magna tarea que has emprendido. Luis, agradeciéndote tu tiempo una vez más, si tuviéramos que empezar a hacer una descripción de quién fue Benjamín Solari Parravicini, dónde vivió, qué tipo de vida tuvo él, antes de meternos en lo que es su obra, si se quiere, profética. Sí, Benjamín Solari Parravicini es un hombre perteneciente a una familia de Buenos Aires que desde niño tuvo una serie de experiencias muy particulares, inclusive algunas veces lo consideraban un poquito desequilibrado, como que no querían darle demasiada importancia a algunas cosas que él decía. Todo eso lo cuenta en una parte que se autodescribe como el niño de Leo. Y ya más grande se radica en Villa María, en 150 kilómetros al sur este de la ciudad de Córdoba, dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Y es una persona muy creyente, católico apostólico romano. Él se comunicaba con un ángel y era el que le iba dictando todas estas psicografías o iconografías en donde hay dibujos y textos en general y que tienen, como vos dijiste, una cronología bastante antigua. Ya desde el año 1937 que empieza él a guardar estos trabajos, porque al principio los tiraba porque ni siquiera él mismo creía que eso pudiera ser realidad. Y lo interesante de esto es que si cotejamos las llamadas profecías de Don Orione, hoy también San Orione, que parten de 1935, hay una coincidencia extraordinaria entre ambos, que
que ya en la medida que recorramos a Benjamín Solari Parravicini vamos a hacer algunas comparaciones en paralelo con las cosas que dijo Zanorione. Acá estamos viendo, yo creo no hay tantas fotos de él trabajando, pintando en su taller. Él tuvo una vida, puedo percibir yo, que estuvo alejada, ¿no?, de lo que son las grandes esferas de los centros del arte en Buenos Aires. ¿O cómo fue eso? Sí, es tal cual. Él era una persona más bien retraída, más bien introspectiva, y por lo tanto no era mundano, digamos, todo lo contrario. Posiblemente eso se haya debido a su rica vida espiritual, que fue lo que lo llevó a todas estas predicciones. Y uso la palabra predicciones porque te vienen por ahí algunos evangélicos, algunos católicos, y te dicen, no, profecías no, porque tal cosa, porque algunos evangélicos te dicen la última profecía es la de Cristo en el Apocalipsis. Bueno, entonces evitemos la palabra profecía, aunque algunos le dicen el profeta del siglo XX, el Nostradamus argentino, y hablemos de predicciones. Bueno, esto que estás mostrando ahí está muy bueno. Esto a mí realmente es una de las que me impactó muchísimo. Yo debo reconocer que hasta ese momento no le había prestado atención a algo que marcó un antes y un después del siglo XXI, que todavía sigue determinando las acciones geopolíticas que nos tocan vivir, y que evidentemente se describe de una manera tan puntual que es cortito y prefiero leerlo, ¿no? Entonces, bueno, el dibujo no es tan grande la que yo estoy poniendo acá, cualquiera lo puede encontrar en un segundo en las redes sociales, pero dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces, ¿sí? Entonces, acá hay como una mezcla de lo que serían las Torres Gemelas con la estatua de la libertad, o por lo menos esos rayos que están en la cabeza de la estatua de la libertad, y abajo se ven como unas aguas y unos edificios cayéndose, o por lo menos que no están rectos. Y claro, o sea, cuando uno piensa en esto de las Torres Gemelas, el monumento será atacado 2 veces, que en definitiva las Torres Gemelas, el World Trade Center, como también lo fue el Empire State. Es que era un solo monumento. El World Trade Center tenía 2 estructuras, pero un solo monumento. Está bien, perfecto. Y entonces, bueno, en el 2001 se vuelve a retomar esta imagen. Yo la conocí en ese momento por primera vez y siempre me quedó en el imaginario por qué estas cosas no habían tenido un nivel de resonancia diferente. Tal vez si esta persona hubiera sido, no sé, europea o algo por el estilo, el mundo estaría hablando de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Coincido contigo. Esta cuestión de subdesarrollo mental que muchas veces hay a nivel mundial, ¿no? Y en donde si no viene del norte carece de importancia. ¿Cómo conociste vos el trabajo de Parravicini y de qué manera te ha impactado? Yo hace muchos años adquirí los 3 libros que son podríamos decir que tienen realmente las psicografías o iconografías de Benjamín Solari Parravicini, que son confiables, en donde no hay falsificación ni mucho menos. Son 3 libros. Y me llamó la atención siempre, porque antes del 2000 yo ya lo conocía, pero los libros los adquirí entre el 2000 y el 2002, yo no me acuerdo exactamente la fecha, pero por ahí, porque eran difíciles de conseguir. Y encontré entonces 3 ejemplares de Editorial Kier con todo este conjunto de psicografías. ¿Y de qué año son esas ediciones, Luis? 2000 al 2002. Bien. 2000 al 2002. Y esta serie de psicografías que están en esos libros
Algunas veces se publicaron en revistas que ya desaparecieron, como Cuarta Dimensión o alguna de esas que la hacía Fabio Serpa, por ejemplo, pero muy así, escuetamente, de vez en cuando. No se hacía demasiado hincapié en eso. Y después que viene todo esto, que es lo que estamos nosotros viendo, cuando de pronto se produce ese tema con las Torres Gemelas, entonces empieza a tomar auge el tema de Benjamín Solari Parravicini. Y la gente descubre el hombre gris, y entonces empiezan a hacer un circo con un montón de cosas, y aparecen un montón de falsificaciones. Yo siempre que veo alguna, porque hay un grupo que estudia las psicografías, pero mete gente que habla de los arturianos, de los andromedianos, de los pleyadianos, qué sé yo. Yo soy muy concreto, soy un científico, soy creyente, vivo en la Tierra, y por lo tanto respeto esas visiones de esas personas, pero trato de mantener un grado de objetividad y realismo que yo creo que es lo más importante, porque esto se puede prestar a muchas cosas. Entonces, por ahí colocan alguna psicografía que para mí son evidentemente falsas. Entonces yo planteo el tipo de letra, el tipo de trazo. Vos mismo dijiste, o sea, ser artista plástico, entiendo bastante de los trazos, entiendo de los trazos no solamente en los dibujos, sino en las letras, porque además hice cursos de grafología. Entonces, inmediatamente vos te das cuenta que la mayoría de ciertas psicografías que están circulando son falsas. Entonces te ponen, qué sé yo, capaz que te ponen que Milei es el hombre gris, cosas pues, no, claro. Nada que ver. A mí me pareció muy interesante, viendo un documental hace pocos días, en donde se le hace una entrevista a un sobrino de Benjamín Solari Parravicini. Parravicini murió en el año 1974, lo recuerdo muy bien porque es mi año de nacimiento, y él cuenta de que cuando llega a la casa de su tío, porque le habían avisado que había fallecido, para su sorpresa se encuentra con la policía, porque nunca había tenido él ninguna detención ni ningún problema, y le pregunta a sus parientes, creo que dijo una prima o una sobrina, por qué estaba la policía ahí. Y dijo, cuando avisamos del fallecimiento, vinieron y se llevaron el arcón. ¿Qué es el arcón? En donde guardaba justamente la mayoría de su obra iconográfica. Por lo tanto, creo que nos hemos perdido de una parte importante que la policía de la ciudad de Buenos Aires debe tener en algún lugar guardado. ¿Y por qué? Es probable. Lo que pasa es que cuando vayamos haciendo este recorrido y mostremos otras psicografías, vamos a ver que hay cosas muy reveladoras que entonces no convenía que se sepan. Bueno. Pero además, uno de los parientes de Benjamín Solari Parravicini son los Podestá. Los Podestá son de origen mayano, de la famosa conversión allá en la época de los Reyes Católicos, y una sobrina de este señor. ¿De los actores Podestá? No, precisamente no. Puede estar la rama, pero de los que yo quiero hablar es del Podestá que estuvo junto con Aramburu y que hizo masacrar gente en Argentina. Bueno, uno de esos Podestá es pariente de una sobrina de este predictor, que es Benjamín Solari Parravicini, y justamente ella generó una gran confusión porque anduvo diciendo por todos lados que Milei era el hombre gris. Claro. Y te voy a decir dos cosas antes que sigamos. Una condición para el hombre gris, que además es un ser humano, es un individuo, es civil, es que es católico, no es judío. Bueno, porque, digamos, para la gente que por primera vez se va interiorizando del trabajo de Benjamín Solari Parravicini, el hombre gris llega como una especie de fuerza antagónica contra los males que aquejan a la República Argentina, de los cuales, bueno, ya empezamos a ver un poco acá. Porque, Luis, a mí una de las cosas que más me ha llamado, no con la profundidad que vos lo has investigado, pero me ha acercado bastante a la hora desde hace algunos años, incluso he visto una película de ficción que hacen y es
tremendamente sorprendente que en todos los medios corporativos, en las revistas y demás, toman lo de las Torres Gemelas, toman una serie de cosas, incluso un tema que se puede vincular a lo que conocimos como la pandemia del COVID, pero quitan absolutamente todo lo vinculado al proyecto sionista en la República Argentina. Y realmente me impactó tanto que digo, bueno, tenemos que hacer el programa donde mostremos, por lo menos todo lo que yo encuentro, sobre la iconografía de Parravicini en el proyecto sionista en el territorio argentino. Sí, correctísimo. Y no se puede decir que Parravicini esas cosas las haya hecho por alguna tendenciosidad, no, porque todo lo que él hizo lo acertó y había cosas que no tenían nada que ver con esto. Vamos a comentar 2 cositas o 3. Predijo la aparición de Fidel Castro en el Caribe, que le dice... El hombre barbado. Claro, cabeza con barba, ¿cómo dice? Exacto, cabeza de barba. Cabeza de barba, sí. Predijo el corazón artificial. En el año 66. Claro, predijo el alunizaje. Que algunos tontos andan diciendo que nunca... Lo de el Can llegará primero al espacio por la perra laica. Predijo lo del lanzamiento de la perra laica. Bueno, mi perro tiene ese nombre en honor a la perra soviética. Muy bien. Bueno, predijo los satélites artificiales, cuando habló de planetas artificiales. Y todo estaba en sus dibujitos, y vos ves el primer dibujo que habla de los planetas artificiales, y es el Sputnik 1. Claro. Y es anterior al lanzamiento, porque el Sputnik 1 es de la década del 50. O sea, y sin embargo, todo esto que él dice del sionismo y la invasión en la Argentina, no se comenta. Esto no se comenta absolutamente nada, y fíjate vos, o sea, qué imágenes claras. Te digo que tenemos por lo menos 4 que vamos a compartir con vos vinculado a esto. Aquí vemos, a ver, claramente, de hecho, se ve que se esforzó para que no nos quede duda. Ahí vemos una estrella que es la misma tipo de estrella de 6 puntas que vemos en la bandera de Israel. Abajo. De Moloch. Exactamente. A ver, ¿qué significa la estrella de Moloch? La estrella de Moloch es una representación demoníaca, porque Moloch era un demonio de la antigüedad que tiene distintos nombres según la cultura. En el monte Sinai es el becerro de oro llamado Milcom, pero también aparece como Cronos en la tradición griega, como Saturno en la romana, como Renfán, Camés, Camus, Satanás. Y vos tienes ahí 6 triángulos y tenés 6 catetos, por un lado 6 por el otro, 6 bases, 6, 6, 6, ¿sí? Es una representación demoníaca. Y yo esto quiero hacer una gran aclaración porque no es la estrella de David. Y los verdaderos seguidores de David, que son los del candelabro de los 7 brazos, que son los caraítas, seguidores de Moisés, los gebionitas, que son mesiánicos, pero que consideran que Cristo es humano, hijo de José, y los nazarenos, que son mesiánicos y que al igual que los cristianos, consideran la naturaleza divina de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, esta gente, que son 1 millón en el mundo, son totalmente contrarios a la estrella de Moloch y no están para nada de acuerdo en lo que hacen estos individuos seguidores de esta secta satánica, que tienen como libro base una compilación de 63 libros menores que se llama Talmud. Importante que no, digamos, los talmúdicos no necesariamente son religiosos seguidores de la Torá, sino que el Talmud es un libro de enseñanza que termina siendo la base de ese proyecto de ocupación genocida que es el sionismo. Tienen una base talmúdica, podemos ponernos en términos. Por ejemplo, el Talmud dice que Cristo es un hijo bastardo de una mujer prostituta, por ejemplo. Esto para que los cristianos, los católicos y evangelistas, de que lo votaron a Milei, y se les abre un poquito la cabeza y el corazón y los ojos. Dicen también que es hijo de un soldado romano que le decían el Pantera, ¿no? También. Y también dicen que se puede tener relaciones sexuales con niños de 3 años y medio o más, varones o mujeres indistintamente. Y bueno, en Estados Unidos, un congresista de origen talmudí se puso a decir que todo esto de que hay solamente género masculino y femenino es cristiano, porque en la Torá dice que hay ese género. Mentira.
En el Levítico está prohibido las relaciones sexuales entre varones y varones, mujer y mujer. Están prohibido el incesto y está prohibido la zoofilia. Y es la Torá. Lo que él miente es porque la gente no sabe que eso es lo que dice el Talmud, no la Torá, que es el Pentateuco. La Torá es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés, exactamente. Bueno, acá tenemos texto y también tenemos imagen. Algo de lo que dice el texto, a ver si no me falla la vista, dice: vencida tierra argentina. ¿Sí? Estamos leyendo una iconografía del año 1938. Exacto. Vencida por el hombre ciego. ¿Sí? Vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego. Aguas, pestes, terremotos. No me está la letra muy chiquita. Y sigue dando una descripción, ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre, guarniciones armadas gritarán ocultas. Bueno, acá me parece que hay un montón de cosas interesantes para analizar, ¿no? Ya con eso. Empezamos de atrás para adelante. A ver. Las guarniciones armadas ocultas son las fuerzas israelíes que se encuentran en la Patagonia, sur del Río Negro, centro de Chubut, norte de Santa Cruz, en bases subterráneas. Clarísimo. Clarísimo la descripción. Después, explotación del hombre por el hombre, la explotación que está sufriendo el pueblo argentino prácticamente en esclavitud a manos de estos tipos. Vos fíjate, por ejemplo, que desde que Eduardo Einstein, a pesar de todos los desastres que hizo en el banco hipotecario, junto con los dos hermanos Mitlin y Roque Fernández, que había sido ministro de Economía de Menem, Menem mismo lo nombró vitalicio como presidente del Banco Central. A partir de entonces, los criollos no tenemos acceso al territorio, porque si te quieres comprar un terreno en un barrio popular de una ciudad argentina más o menos grande, te sale $50.000, y a los israelíes para que se asienten en la Patagonia le venden 1 hectárea a $5.000, y el terreno que sale $50.000 a los criollos es de 300 metros cuadrados, 30 por 10. Bueno, a los pueblos originarios se les está quitando absolutamente todos sus territorios, y no estoy hablando de los mal llamados mapuches, que son muchos, tienen una central en Bristol, Inglaterra, ya sabemos quiénes son. Estoy hablando de los pueblos verdaderamente originarios, ¿sí? Para que no haya contradicciones con lo que estoy diciendo. ¿Y quién es el que hoy está en el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Claudio Abruj, un sionista con la doble nacionalidad israelí y argentina. Y lógicamente los pueblos originarios, pues yo lo he visto, yo trabajo con ellos, envían las notas reclamando para que le devuelvan el territorio, ni les contesta. Claro. Porque le están quitando todo. Porque muchos de esos territorios tienen litio, tienen cobre, tienen oro y tienen agua. O sea que todo esto se está haciendo. Y cuando alguna vez en la década del 60 se habló que había un plan de invasión en la Argentina trazado por los talmudíes, nadie creía. Me parece que está cambiando eso un poco. No, sí, porque es muy evidente ya. También, bueno, lo que podría llegar a ser el perímetro de la geografía, que justamente está escrito la palabra Argentina, sí, atravesado por un cuchillo, una especie de víbora que sale desde un ser que está más arriba, que tiene como unas especies de cabellos largos, rodeada de todo un concepto de agua, que no me parece un tema menor porque es el tema de este momento, ¿no? Estamos viviendo la invasión de la empresa militar Mecorot, traída por el señor Guado de Pedro a la República Argentina, que está empezando a tener el control de eso que debe ser un derecho humano básico, del acceso al agua potable, que es, en definitiva, de nosotros, los argentinos y las argentinas. Ellos la están tomando. Exactamente. Mira, el protectorado hizo una denuncia penal en el año 2022, 27 de diciembre, que después se replicó en distintas provincias, ¿no? Distintos juzgados federales. Y ahí justamente mencionamos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos, que en su artículo primero o segundo párrafo dice: los recursos naturales y las riquezas de un territorio pertenecen al pueblo que los habita, y ningún gobierno los puede enajenar bajo ningún punto de vista. Y esto lo vienen haciendo desde la época de Martínez de Oz. Ahora es peor,
pero ya lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces nosotros desconocemos esas desnacionalizaciones, renacionalizamos todo porque consideramos que todo pertenece al pueblo argentino. Y damos de baja a este sistema de trampa y de colaboración con el enemigo, aplicando el artículo 110 de la Constitución Nacional, que dice que los cargos se pierden por mala conducta. Mirá qué interesante Luis. El dibujo es mucho más simple, pero igualmente significativo, ¿no? Fíjate que es como una especie de víbora o reptil de 3 cabezas, o por lo menos tiene 3 ojos, del año 39, firmado por Benjamín Solari Parravicini, y dice: nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer, y llega el caos, y llega Sion. Bueno, o sea, es impactante realmente todo esto, porque pensá que en el año 39... ni siquiera estaba el Estado terrorista de Israel. Por supuesto. Entonces, ¿qué concepción podía llegar a tener para inventar algo como esto, si no es que tenía evidentemente una inspiración que es difícil de dimensionar en este contexto, ¿no? Evidentemente es algo espiritual. Para los cristianos es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que envió un ángel para que hable con él. Él decía, yo hablo con un ángel. Bueno, y su ángel protector. Pero aquí que hay algunas cosas interesantes y vamos a hacer un paralelismo con San Orione. A partir de 1935, San Orione emite varias predicciones o profecías, como cada uno prefiera. Prefiero yo usar el término predicciones porque ya expliqué al principio. Y donde efectivamente él dice: si el pueblo argentino se descuida, va a tener un presidente judío. Y fíjate que en ese momento el presidente tiene que ser católico apostólico romano. Bueno, va a tener un presidente judío. Pero no se preocupe el pueblo argentino, porque el pueblo argentino triunfará. En 1935 se funda en Argentina la DAIA y se funda el Banco Central, con autoridades intercambiables entre la DAIA y el Banco Central. La DAIA se funda porque no había representatividad, no había un Estado que pueda representar a los muchachos de la Estrella de 6 puntas. O sea que a partir de 1948 la DAIA debió haber desaparecido de Argentina, porque ya estaba el Estado de Israel y empezaron a tener embajadas en distintos lugares del mundo donde eso fue Argentina. Fíjate un detalle. Y el Banco Central, que fue fundado con 6 leyes, y con una bastaba. Pero el número 6 a ellos les encanta porque es el número de Satanás, de la mentira y todo lo demás. Por 6 leyes, por 40 años. Año 35. Por lo tanto, el 31 de mayo de 1975 era el último día que el Banco Central tenía que estar abierto. A partir del 1 de junio tenía que estar cerrado. Cuando María Estela Martínez de Perón, vos sabés que yo no soy peronista, cuando ella decide bajar la presión del Banco Central, ahí se planea todo y le sacan. No fue por la guerrilla, porque corrió a cañonas un buque inglés, porque se fue a sesionar con sus ministros a la Antártida, no. Cuando ellos, Nathan Rothschild dijo hace muchos años: denme el manejo de la moneda de una nación y las leyes que las hagan quienes quieran. ¿Y en qué puntos de las predicciones de Don Orione coinciden con las de Parravicini? Coinciden con esto que te acabo de comentar, del presidente judío y todo lo demás, y vos viste que Benjamín Solari Parravicini habla permanentemente de la invasión que hemos sufrido a manos de la gente de la Estrella de 6 puntas. Por eso yo trato de no utilizar la palabra judío, porque se confunde, porque ellos se especializan en confundir a la gente. Entonces, una cosa son los talmudíes, que son ellos, que son demoníacos, que son 14 millones en el mundo, y están los otros que yo nombré al principio, los caraítas, los ebionitas y los nazarenos, del candelabro de los 7 brazos, que son antitalmudíes, que es gente muy buena. Claro. Acá tenemos otro, Sí. Creo que es el tercero, donde Parravicini menciona a Israel, menciona el sionismo. Cada vez que menciona al sionismo hay una víbora o una especie de serpiente ahí dando vueltas. Claro.
y bueno, varias cosas interesantes. Fíjate, ya cómo marca lo que es el mapa de búsqueda de Israel por sobre el territorio palestino, que marca como esa especie de triángulo, casi una daga, y cómo termina conformando un pie sobre lo que podría llegar a ser el planeta mismo, ¿no? Sí. La esfera global, y esa esfera sobre una persona que parece muerta con un puñal clavado sobre su cuerpo. Después aparece otra figura ahí con unos, lo que podrían llegar a ser dientes, colmillos o algo por el estilo, que tiene escrito sobre lo que sería su cuerpo: Sión será Sión. Y el texto, que está más arriba, dice: Roma será la mártir de la maravillosa ciudad. Y después ahí creo que no se entiende o falta alguna palabra: Israel regresará. Estamos hablando algo de 1940. Faltaban 8 años para la fundación del Estado terrorista de Israel. Y fíjate cómo delinea ese proyecto geográfico que es parte de la ocupación hoy. Claro. O sea, está todo predicho y eso es muy interesante. Y vos fíjate que todo lo que está pasando hoy, él de alguna forma ya lo ha ido prefigurando, y también coincide con San Orione, porque San Orione habla del hombre gris, habla de que el pueblo argentino se va a levantar y que va a eliminar uno, un militar o policía, un burócrata político y un sacerdote. Burócrata político pueden ser abogados, fiscales, jueces, etcétera. Militar puede ser gendarme, puede ser de prefectura, puede ser, y sacerdote puede ser rabino, puede ser pastor, puede ser, bueno, uno. Dice que va a haber tantos muertos como crucificados del Rosario de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es eso? ¿Habrá tantos muertos como? Como crucificados habría del Rosario de Buenos Aires. Y tenés que pensar en unas 300.000 personas más o menos. Son 300 kilómetros aproximadamente entre Rosario y Buenos Aires, ¿sí? Entonces más o menos unas 300.000 personas pueden llegar a ser. Y dice que el pueblo, ahí donde los agarre, los va a eliminar a todos aquellos que, teniendo la posibilidad de solucionar los problemas del pueblo argentino, no lo hicieron. Y justamente Benjamín Solari Parravicini habla de una, entre comillas, revolución francesa del pueblo argentino. Y dice en otra parte, Parravicini: Argentina no será comunistada. Claramente. Porque por ahí anda circulando una psicografía que dice que habla de comunismo cristiano. Jamás utilizó la expresión comunismo con cristianismo Parravicini. En alguna psicografía habla de comunitarismo cristiano, o sea, una estructura en comunidades. Bueno, qué interesante tomarnos un ratito para compartir estas imágenes. Si vos las estarás viendo por primera vez, me parece que es algo que vale la pena tener dentro del análisis, porque muchas veces todas estas cosas que quieren ser puestas en un lugar, digamos, vinculado a lo que pueden llegar a ser teorías conspiranoicas o demás, bueno, en definitiva, no creo yo que debamos tener miedo de compartir esto, que en definitiva es un dibujo inspirado por alguien en otro tiempo y que nos ha mostrado a través de su trabajo que hubo una serie de hechos históricos. No tenemos el tiempo acá para mostrar a todos ellos, que evidentemente se adelantó al tiempo que le tocó vivir. ¿Qué te parece a vos, Luis, que es el legado más importante que está dejando Parravicini? Qué buena pregunta. Yo creo que el legado más importante es el despertar conciencias en las nuevas generaciones. Hoy vos sabés perfectamente que había un proceso de ineducación en todo el mundo. En Argentina llegó al final, empezó a manifestarse con Menem, pero, por ejemplo, hoy tenés jóvenes. Yo vi una vez un análisis que hizo un muchacho en España, le preguntaba a la gente qué son los puntos cardinales. A la gente joven no tenía ni idea. Después agarró una chica y dice,
vos sos de aquí de España, sí, señalame España en un mapa, tenía un planiferio, no tenía idea. Y dice, no, dice la chica, yo en realidad soy de Ecuador, vine así. Bueno, señalame Ecuador, no tenía idea. Bueno, eso ya llegó a Argentina, entonces esta ineducación ha hecho que la gente no se informe, no lea como leía antes, pero está impactando fuertemente el legado de Benjamín Solari Parravicini de San Orione, porque se está viendo que es absolutamente cierto. Estamos viviendo todo eso. Y la famosa víbora, el ser dentado, ese que aparece, es la representación del mal. Sabemos que la estrella de 6 puntas representa precisamente el mal, que son satanistas. Entonces, esa víborita, ese ser dentado que aparece muy frecuentemente, representa el mal que genera esta gente. Hay una más que yo quería compartir con vos y con los amigos y amigas de Data Urgente, que es esta, y dice, un fantoche de nueva doctrina. A ver, Benjamín Solari Parravicini predijo en 1937, entrecomillamos, la Argentina despedazada. Fíjate que no es un término menor. Nosotros aquí hablamos mucho del proyecto de balcanización que hay sobre la República Argentina, y esto significa exactamente eso, despedazarla, partirla. Exacto. Que algunas provincias busquen una independencia en favor de intereses extranjeros. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá. Bueno, un fantoche de nueva doctrina, yo no puedo pensar en otra persona que no sea el propio presidente Javier Milei-Kosky. Sí, yo coincido contigo, y antes que apareciera este hombre y la gente que analizaba eso pensaba, puede ser Macri, puede ser Fernández. No, es evidentemente este hombre, que es un fantoche de nueva doctrina porque es un hombre con un montón de problemas intelectuales, psíquicos y todo lo demás, pero que está totalmente entregado al mal y a la oscuridad y está acelerando el proceso de destrucción de la Argentina, despedazándola. Y no te olvides que hace varios años, cuando el Sabino Bergman era secretario de Ambiente de Macri, dijo que Argentina era la tierra prometida, que va a ser dividida, repartida, partida y repartida. Lo dijo. Se está dando en este momento una situación muy fuerte en el sur, que seguramente vos conocés muy bien, con una presencia cada vez más evidente de soldados reservistas israelíes disfrazados de mochilero, en el contexto en que se incendian los lugares por donde ellos caminan, vinculados a los flujos de agua. Vos mencionabas la posibilidad de que ellos tienen de comprar tierras en la República Argentina más baratos que quienes nacimos acá. ¿Qué está buscando el sionismo en la República Argentina ahora que vemos reforzadas estas teorías con los relatos de Parravicini? Bueno, evidentemente está buscando quedarse con gran parte de la Argentina, porque existe una profecía, y esto sí es una profecía, nadie lo va a poder negar, de Cristo, que figura en los Evangelios de Lucas, capítulo 11, versículo 31, o de Mateo, capítulo 12, versículo 42. En el fin de los tiempos se levantará la reina del sur, y ella vendrá de los confines de la tierra y destruirá esta generación perversa. La generación perversa es la civilización talmudí de la estrella de 6 puntas. La reina del sur que se levantará y vendrá a los confines de la tierra es Argentina. Entonces, por eso Argentina ha sido permanentemente atacada. Tenemos 22 enfrentamientos bélicos con Inglaterra. Los 22 los ganamos en el campo de batalla, pero los talmudíes, marranos y masones de la ciudad de Buenos Aires siempre entregaron los triunfos de nuestros guerreros en el campo de batalla en los papeles. Es así. Es indudable que el plan de ellos sigue avanzando. Y acá quiero hacer una aclaración. Detuvieron la otra vez a uno de estos incendiarios israelíes y a las 2 horas la policía lo tuvo que liberar. ¿Qué pasa? Se firmó un convenio en la época de Menem con el Estado terrorista de Israel, y le digo terrorista porque ellos han aprobado la
la tortura contra los palestinos, y eso es terrorismo y derecho internacional, no digo nada que no sea cierto. Entonces, ese convenio, que es absolutamente ilegal, anticonstitucional e inválido, dice que los israelíes que cometan crímenes en Argentina solamente pueden ser juzgados por las leyes israelíes y en el Estado de Israel. Y eso no tiene ninguna validez, y yo le dije a la gente en un video, le digo, no se preocupen porque como se trata de una invasión, se le puede aplicar pena de muerte sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la pena de muerte en la Constitución está prohibida por razones políticas, pero no si sos un violador, no si sos un invasor, no si sos un espía, no está prohibido. Entonces, ese convenio no sirve para nada, no tiene existencia real, es nulo de nulidad absoluta. Entonces la gente tiene que entender que como mínimo los puede detener, apresarlos, y después ya verá la gente lo que hace, depende de lo que hagan ellos, ¿tá? Porque ellos andan armados. Queremos mandar un saludo muy, muy especial a nuestros compatriotas en la Patagonia que han estado trabajando y siguen haciéndolo solos. Equipos, brigadistas, protección civil, a la que el gobierno de Javier Milei les quitó todo el financiamiento de las ayudas necesarias. Había 2 helicópteros rusos encargados de trabajar en el ataque a los incendios que le entregó al señor Zelensky, su correligionario, sionista también, y que evidentemente nos muestran de qué manera ellos están dispuestos a hacer patria para defender el territorio de la manera que sea, y realmente están poniendo el cuerpo, porque pelear contra ese nivel de incendio con las herramientas tan básicas que lo están haciendo, me parece a mí que realmente es exponer la vida misma, ¿no? Totalmente, y vos viste también los resúmenes en Comodoro Rivadavia, o sea, hay toda una operación que es evidente que están tratando de empobrecer a las poblaciones criollas para que migren y quedarse ellos con todo. Pero es muy importante lo que vos has señalado de este desabastecimiento total de recursos. Lo hicieron con Bahía Blanca, ¿te acuerdas? Claro. Lo hicieron con Bahía Blanca, la abandonaron totalmente, hubo un montón de muertos en Bahía Blanca y los medios hegemónicos nunca dijeron la verdad al respecto. Entonces esto forma parte todo de un plan. Pero yo creo en las palabras de San Orione, el pueblo argentino triunfará, tengo absoluta confianza en eso, somos un pueblo guerrero, nos han adormecido un poco, nos han mentido, el sistema corrupto republicano representativo y federal, en donde solamente representan los intereses foráneos y sionistas, ya está definitivamente caído. Por eso yo explico este tema de las 10 plagas de Egipto y el proceso de liberación, que son dos cosas simbólicas. Entonces, cuando hablo de las tinieblas es porque el poder gubernamental, en ese caso el faraón, y acá estos sionistas que pretenden manejar Argentina, ya no van a tener posibilidades de hacer nada. Eso se está acercando. Y estoy absolutamente convencido que un pueblo que ha derrotado 22 veces al imperio demoníaco mundial británico, que es en realidad el más poderoso del mundo porque tiene como gendarme de Estados Unidos, lo va a volver a hacer esta vez, pero esta vez va a ser definitiva. Y quiero antes de irme, dar un saludo en quichua, porque para los incas no existe el no nos vamos a ver, adiós, Tupananchicama, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar entonces. Luis, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.